Bienvenidos al podcast Juzgando con Justo Juicio. Hoy día es viernes 13 de noviembre del 2020 y vamos a presentar un análisis desde una cosmovisión cristiana acerca de los eventos más importantes que nos rodean. Uno de los eventos más importantes esta semana ha sido el posesionamiento como presidente de Luis Alberto Arce Catacora. ¿Quién es Luis Alberto Arce Catacora? Él estudió en el Instituto de Educación Bancaria, donde se graduó en 1984 con el título de Contador General en Provisión Nacional. También es licenciado en Economía por la Universidad Mayor de San Andrés. Y se dice que también ha recibido 2 doctorados honoris causa por la Universidad de los Andes y la Universidad Franz Tamayo. Al parecer, y como muchos lo han presentado, es un hombre muy preparado, un hombre muy capaz, pero esto es algo que nosotros debemos ver a la luz de las Escrituras, porque han habido muchos hombres capaces y probablemente muchos expertos, pero el ser experto en ciertas áreas, eso no significa que uno sea experto en las áreas correctas. El que una persona tenga cierta educación y un nivel académico bastante elevado no significa que haya sido instruido o haya sido educado en las ideas correctas. Muchos en la historia de la humanidad han sido expertos asesinos. Muchos en la historia de la humanidad han sido expertos políticos o expertos en ciertas ideas, las cuales han terminado causando el mal en nuestra sociedad. Dentro de ellos podemos poner en la lista a personas como Darwin, a personas como Marx, entre otros. Hombres los cuales han sido reconocidos como grandes expertos y grandes académicos, pero que en la realidad ellos defendían políticas o ideas completamente contrarias al bienestar de nuestra sociedad y a lo que nosotros como cristianos creemos. Y específicamente este es el caso de Luis Alberto Arce Catacora. Sí, está bien, él tiene muchos estudios, tiene una licenciatura y al parecer también tiene una maestría y varios doctorados honoris causa, pero eso no significa específicamente de que él sea un experto en las ideas correctas. Eso es algo que nosotros debemos entender. Y algo que nos lleva a analizar qué clase de educación están dando las universidades en nuestro país. Arce Catacora, se dice en su biografía, de que él desde muy joven tuvo contacto con las ideas políticas de izquierda. Es más, a este hombre se lo reconoce como alguien que tiene una gran admiración por el Che Guevara, Ahora, esos son detalles importantes cuando vamos a analizar qué clase de persona es la que nos está gobernando ahora y qué clase de educación se está dando en nuestras universidades en el país. Porque tenemos ahora un hombre, el cual ha pasado por la Universidad Mayor de San Andrés, una de las universidades más prestigiosas en toda Bolivia, el cual llegó a esa universidad ya con ideas de izquierda, ideas socialistas, ideas comunistas, y llegó a la universidad siendo un admirador del Che. ¿Quién es el Che Guevara? Es un guerrillero, asesino, fanático del comunismo. Es alguien al que cualquier persona que lea su biografía o sepa un poco de quién es alguien completamente indigno de admiración de cualquier persona que tenga algo de sentido común. Pero Luis Alberto Arce Catacora es conocido por ser de esta línea, comunista, socialista, guevarista incluso podríamos llamarlo. Y a pesar de haber estado estudiando en la UNSA o haber estudiado en diferentes institutos, incluso habiendo sido reconocido por diferentes universidades en nuestro país, él sigue con las mismas ideas. ¿Por qué? Porque la educación que se está dando en nuestra época está inclinada hacia las políticas e ideologías de izquierda, hacia las políticas e ideologías socialistas y comunistas, y esa es la realidad. Por lo cual, al enfrentarme con estos datos, lamentablemente tengo que ponerme a analizar acerca de cuál es realmente la lucha que debemos nosotros dar como cristianos y como sociedad si queremos librarnos de lo que hace un año hemos estado luchando en conjunto en contra del masismo, como se lo conoce, pero que en realidad este masismo nace y está siendo apoyado por ideas y personas las cuales pasan por intelectuales de las universidades que tenemos en nuestro país. Se conoce de que Arce Catacora, junto con otros intelectuales de la UNSA, exmilitares y simpatizantes del Partido Socialista, hace algunos años organizó una discusión y análisis de las fórmulas necesarias para superar los profundos desequilibrios e inequidades que aquejan al sistema económico nacional.
¿Y cuál es la idea de que ellos proponen? La idea que ellos proponen, como siempre se escucha, es desmontar el modelo neoliberal y convertir al Estado en planificador, inversionista, banquero, regulador y regulador del producto del desarrollo. En otras palabras, el gobierno es el que va a solucionar absolutamente todo. Esta es la clase de ideología, esta es la clase de pensamiento que domina los círculos de izquierda y del masismo, y entre otros también algunos partidos que aunque se ven un poco más moderados. Pero como hoy día estamos hablando acerca de Luis Arce Catacora, esto es algo muy importante que debemos entender. A pesar de que él ha sido educado en las universidades en nuestro país, la educación que él ha recibido es socialista, la educación que él ha recibido es inclinada hacia el comunismo. Por lo cual estamos luchando, y yo he visto incluso el año pasado a la misma Universidad Mayor de San Andrés levantarse en contra del gobierno, pero nos encontramos con una contradicción. ¿Cuál es esta contradicción? Que ellos mismos están generando esa clase de profesionales en nuestro país. Ellos mismos están generando la clase de profesionales como lo es Luis Arce Catacora, personas las cuales están apoyando y en cierta manera incluso llegan a ser fanáticos de lo que se conoce hoy día como el socialismo, como el comunismo. Una visión política la cual propone de que el Estado va a ser aquel que va a solucionar la vida de todos. Personas socialistas como Arce Catacora o como fue Evo Morales o como lo es García Linera, socialistas, los cuales obviamente creen de que la solución de la sociedad no está en el individuo. No creen que nosotros como individuos tengamos el poder para sostener a nuestras familias y para salir adelante. No, eso es algo que no entra dentro de su mente. Sino que ellos ven al Estado como el Dios, en cierta manera, el cual va a solucionar los problemas de todos. Y eso es lo que las universidades en su gran mayoría están proponiendo y la manera en la que están educando a las siguientes generaciones. A pesar de que digan que se levantan a luchar en contra del socialismo y del comunismo y en contra del autoritarismo, pero en las mismas universidades, con lo que podemos ver por el trasfondo educativo o académico que ha tenido Arce Catacora, es lo que se les está inculcando. Es por eso que lo único que podemos esperar de Luis Arce Catacora en lo que es ya el modelo económico es un modelo económico socialista en el cual ellos van a intentar redistribuir el ingreso. Ahora, ¿qué es esto de la redistribución del ingreso? Literal, lo que significa es quitarle a las personas lo que ellos han trabajado para luego hacer caridad con el dinero de otras personas. Una de las maneras en la que Arce Catacora va a hacer esto es, ya lo ha propuesto y supongo que está pronto a implementarlo, es el impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué significa el impuesto a las grandes fortunas? El impuesto a las grandes fortunas significa de que vamos a castigar a los exitosos, vamos a castigar a aquellos que generan empleo y generan riqueza, y vamos a pretender ser los buenos en el gobierno y hacer caridad con el dinero ajeno. Eso es lo que está proponiendo Arce Catacora, aunque ya estaban proponiendo esto antes ya el movimiento al socialismo, y al subir impuestos cualquier gobierno, cualquier partido que esté a favor de subir los impuestos, lo cual significa quitarle el dinero que la gente trabaja, quitar el dinero que cada uno de nosotros generamos. ¿Para qué? Para luego ellos verse como los dioses o como los mesías de la sociedad, los cuales van a empezar a repartir. En cierta manera es una forma de presentarse algo así como el personaje que tenemos de un cuento llamado Robin Hood, el cual quiere robarle a los ricos para darle a los pobres. No sé qué clase de persona o qué clase de moralidad puede tener personas que defiendan este modelo económico, porque a eso la Biblia claramente le llama robo. Por si acaso, como cristianos, nosotros no estamos en contra de los impuestos, para nada, pero creemos de que los impuestos deben ser utilizados para las funciones limitadas que Dios le ha dado al gobierno, algo de lo cual voy a mencionar en siguientes podcasts, y quizás hoy día también voy a mencionar hasta el final de lo que vamos a estar hablando acerca del gobierno de Luis Arce Catacora. Pero bueno, él tiene una inclinación, como ya hemos visto, claramente socialista, marxista, comunista. Pero al mismo tiempo es una contradicción, al mismo tiempo se vive una contradicción, y es una contradicción la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque está llamado supuestamente a quitarle las grandes fortunas a aquellos ricos para darle a los pobres, cuando no le interesó gastar millones de dólares y de bolivianos en beneficio de una sola persona durante el gobierno de Evo Morales.
Arce Catacora ha sido acusado de dejar un hueco de 18,000 millones en el Tesoro General de la Nación por el despilfarro de los recursos del pueblo boliviano. Arce Catacora fue cómplice de haber gastado 10,000 millones de dólares Arce Catacora es acusado de haber sacado 10,000 millones de dólares del Banco Central de Bolivia. Esto para financiar proyectos adjudicados directamente, sin control ni justificación, y que en realidad lo que terminaron haciendo es generar pérdidas, como en el caso de la planta de urea y de amoníaco. También la planta separadora de líquidos del Gran Chaco. Así también, Arce Catacora fue cómplice del gran despilfarro que hizo Evo Morales cuando decidió, por ejemplo, comprarse un avión presidencial sin necesidad, que valió 38,7 millones de dólares. El 2013 también fue adquirido un satélite por más de 300 millones de dólares. Un satélite que supuestamente venía con la promesa de que iba a cambiar la historia de Bolivia en las zonas rurales, algo que este año con el tema del coronavirus hemos visto que es completamente falso. En 2014 también se decidió la compra de 2 helicópteros franceses por la suma de 172,6 millones de bolivianos. Estos helicópteros, y yo personalmente soy vecino, vivo cerca de la casa presidencial, pero estos 2 helicópteros al final terminaron funcionando ¿para qué? Fueron usados para llevar a Evo Morales de la residencia presidencial al Palacio Gubernamental. Algo que todos los presidentes en las anteriores etapas de gobierno que hemos tenido, nunca se les ocurrió hacer, porque resulta que ir desde la avenida Arce hasta la Plaza Murillo no es una gran distancia. Y más aún si tienes autos que pertenecen al gobierno o que están a tu disposición y tienes la policía, el tránsito, el cual te va a abrir el paso para que no tengas que sufrir el tema de las trancaderas y ese tipo de cosas que es normal, yo sé, en el centro de nuestra ciudad. Pero son gastos completamente injustificados. Además, también en 2014 comenzó la construcción de un nuevo palacio de gobierno, el cual ahora supuestamente se llama la Casa Grande del Pueblo, pero que terminó siendo realmente la Casa Grande del MAS. Entonces, con esto quiero mostrar algunas contradicciones respecto a Luis Arce Catacora. Sí, en el discurso, como son demagogos y les gusta hacer promesas para endulzar el oído de las personas, en el discurso vamos a utilizar las grandes riquezas de los demás para ayudar a los pobres. Cuando al mismo tiempo, en la época en la que él estuvo como ministro de Economía, en el gobierno de Evo Morales, él fue cómplice del despilfarro de miles de millones de dólares, que no son millones de dólares que ellos hayan generado, no son millones de dólares que Arce Catacora haya trabajado y que esté regalando, no, son millones de dólares los cuales salen de nuestros impuestos, en otras palabras, del trabajo que cada individuo hace en este país, pero que se nos quita a la fuerza para hacer este tipo de gastos. Entonces siempre hay una contradicción, y lo mismo por si acaso sucede para cualquier persona que quiera estudiar un poco la vida de los Chávez, la vida de Maduro, la vida de los dictadores en Cuba. Cualquiera de ustedes puede estudiar esto y ver de que dentro de esas comunidades o dentro de esos países normalmente siempre pasa eso. La gente que dice le voy a quitar al pueblo o le voy a quitar a los ricos para darle a los pobres, en realidad le quita a los ricos para darle algunas migajas a los pobres y gastar en grandes lujos ellos mismos para sus familias y para sus propios beneficios. Eso es algo común. Por lo cual, el discurso económico o el discurso de estar a favor de los pobres en realidad creo que ha sido bastante bien rebatido por la misma historia que nosotros tenemos acerca del tiempo que ha estado Arce Catacora como ministro de Economía en el anterior gobierno dirigido por Evo Morales. Al mismo tiempo, nos encontramos en esta primera semana con un discurso de paz. Tanto Arce Catacora como su ministra a la presidencia han estado con un ministro con un discurso, han presentado un discurso supuestamente de paz. Déjenme citarles una parte del discurso presidencial de Luis Arce Catacora. Escuchan lo que él dijo. Creo en la justicia, no en fomentar un ambiente de resentimiento y de venganza que no respeta la diversidad de pensamiento, en donde ser de otro partido o color político te hace ser objeto de odio. Eso debe acabar,
dijo Luis Arce Catacora. Al mismo tiempo, Marianela Prada, ministra de la Presidencia, igual dio un discurso en el cual se presentó como alguien completamente en contra de la violencia y que está buscando la paz. De manera irónica, esta misma semana hemos visto de que las mismas filas dentro del masismo no siguen ese discurso. ¿Por qué? Hemos visto grandes peleas esta semana en diferentes lugares. Aquí en La Paz, por ejemplo, las juntas vecinales de La Paz dirigidas por Jesús Vera y Justino Apaza, ambos masistas, se pelearon por las instalaciones de la FEJUVE de La Paz. Incluso fue tan fuerte la trifulca que un grupo de ellos tuvo que escapar por las escaleras hacia el río Choqueyapu. Hay videos e imágenes de esto en el internet en el cual se muestra personas cayendo por lo menos de 3 o 4 pisos de altura para escapar de la violencia y del odio que se tienen incluso dentro de sus mismas filas. Algo muy parecido pasó en la alcaldía de Guarnes. Y todo esto sin tomar en cuenta de que estas personas nos traen un mensaje supuestamente de paz muy parecido al mensaje que traían los falsos maestros en el Antiguo Testamento, cuando supuestamente decían paz, paz, pero realmente no había paz. ¿Por qué? Porque ellos dicen que quieren paz, que quieren fomentar un ambiente vacío de resentimiento, sin venganza, respetar la diversidad de pensamiento, pero por algún motivo no se dan cuenta de que ellos, al apoyar lo que es el socialismo, el marxismo, el comunismo, están apoyando una ideología política y económica que ha matado a más de 100 millones de personas en el siglo pasado. Por lo cual es una completa contradicción cuando se escucha de estos personajes o de estas personas que apoyan este tipo de ideologías, este tipo de políticas, hablarnos de paz. Porque si hay algo que lo que la historia nos ha mostrado en el último siglo por lo menos, es de que el socialismo y el comunismo lo único que no traen a la sociedad es paz. Masistas mismos, alteños, esta semana se han mostrado muy molestos tras conocer los nombres de los nuevos ministros, por los cuales han salido y han llegado a la Plaza Murillo a quejarse de que no se sienten representados. Hombres y mujeres completamente enojados, para nada satisfechos con las decisiones que está tomando Luis Arce Catacora. Pidieron de que tengan algún representante alteño, que al parecer el gobierno no tiene ningún ministro el cual provenga de la urbe alteña. Pero con esto también quiero hacer notar algo. Y es de que dentro del mismo masismo, dentro de este mismo partido político, hay serias trifulcas. Y lo que se ha estado notando esta semana es de que las personas lo que están buscando es de alguna u otra manera tener poder. No les importa realmente el color de piel de las personas, no les importa realmente tener a alguien que los represente respecto a las ideologías. Lo único que les interesa de alguna u otra forma es llegar al poder. Y lo interesante es de que lo que el MAS ha hecho en los últimos 14 años en nuestro país, que es dividir el país entre aquellos que están con el proceso de cambio y aquellos que son los caras, los fascistas, los de derecha y ese tipo de adjetivos que ponen a las personas, cualquier persona que no esté de acuerdo con el socialismo. Lo mismo ha pasado dentro de las filas del MAS. Ellos también están, al parecer, bastante divididos y con problemas. Y lo que están haciendo es mostrar que lo único que han hecho es retroceder la sociedad boliviana a una época en la que la humanidad estaba dividida por tribus. Y cuando la sociedad está dividida por tribus, lo que la historia también nos muestra es de que lo que normalmente se genera es violencia. Entonces resulta que nosotros somos los del Alto, nosotros somos los de La Paz, nosotros somos los Cambas, nosotros somos los estos y aquellos. Y como estamos tan divididos dentro de la sociedad, y esto es causa del masismo, esto es causa de esos discursos que por más de que dicen paz, al mismo tiempo fomentan el odio y la división, lo que normalmente se genera es violencia. Y es así como ellos han continuado con un discurso de odio y división. A pesar de que dicen de que no quieren resentimientos y no quieren venganza y no quieren nada, ellos continúan con el discurso de odio y división, a tal grado de que García Linera en esta misma semana ha llamado a los opositores la basura de la historia.
la basura de la historia. Lindo mensaje para aquellas personas que supuestamente quieren el paz y la unidad del país. Es por eso que se ven tantas contradicciones dentro de este partido político y dentro de sus discursos, que si una persona se pone a discernirlos puede darse cuenta que ahí están. Ellos hablan de paz de un lado y por otro lado hablan de que cierta parte del país son como la basura de la historia, refiriéndose al anterior partido de gobierno que obviamente tenía cierto apoyo de cierta parte de la población. Al mismo tiempo, esta semana nos hemos encontrado con un ataque en la Plaza Murillo a alguien muy conocido como Rafael Quispe, el cual es un hombre originario, pero es un hombre que estuvo dispuesto a trabajar con el gobierno de transición de Yanine Áñez. Y este hombre ahora quiere postularse a la gobernación de La Paz, lo cual está en todo su derecho. Y es más, está en todo su derecho como boliviano de transitar por donde quiera en nuestro país. Eso es un derecho que nos da la Constitución. Pero a pesar de que este hombre es un hombre originario, los masistas estuvieron dispuestos a agredirlo y no les importó que él también sea originario. No les importó incluso agredir a personas de Pollera. ¿Por qué? Porque en realidad no les importa la gente, lo único que les importa es su ideología. Esto es algo sumamente importante que debemos entender. Y es de que realmente, o sea, su discurso puede ser de una manera, pero en la realidad lo que se ve es de que lo único que les importa es su ideología y su partido político. De otra manera, si ellos realmente estuvieran luchando por los originarios, estarían más que felices de que un hombre como Rafael Quispe, el cual es un originario, es un originario en este país, se esté postulando a la gobernación y tenga apoyo de la gente. No, pero a él no lo van a apoyar. ¿Por qué? Porque está en contra del partido del MAS. Entonces lo que realmente les importa es su ideología. Es más, tú puedes tener el mismo color de piel que ellos, tú puedes tener la misma, puedes ser del mismo lugar, puedes haber nacido en las mismas comunidades, pero si tú no compartes el pensamiento que ellos tienen, ellos están dispuestos a mostrarse violentos, intolerantes y mostrarte un odio que lamentablemente es algo que normalmente sucede en los países en los que se imponen este tipo de políticas. Y eso es algo que hemos visto también esta semana. Entonces ha sido una semana llena de contradicciones, ha sido una semana llena de ironías, personas hablando de una cosa, al mismo tiempo su mismo partido haciendo otras cosas, personas prometiendo un montón de cosas, pero bueno, la realidad la vamos a poder ver en algunos meses, si no es en el próximo año. Pero ahora la pregunta es, y como la intención de este podcast es presentar una cosmovisión cristiana, un análisis de acuerdo a una cosmovisión cristiana, la pregunta es, ¿cómo la iglesia cristiana tiene que reaccionar a esto? ¿Cómo tiene que reaccionar a esto? Lamentablemente, muchos dentro de la iglesia cristiana son bastante cobardes. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a levantar su voz respecto a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Otros están, sí, levantando sus voces, pero al mismo tiempo demuestran una ignorancia completa acerca de qué es lo que la Biblia nos manda respecto al gobierno. Una de estas voces es el ignorante de Toto Salcedo. Toto Salcedo, ustedes mismos pueden encontrar la entrevista que le hizo hace algunos años a Luis Arce Catacora y ustedes mismos pueden comprobar cómo Toto Salcedo le expresa su admiración, una gran admiración por Luis Arce Catacora y por sus políticas de gobierno, por sus políticas económicas y por la ideología que él sigue de la redistribución de los ingresos y del socialismo. Toto Salcedo, siendo supuestamente uno de los representantes de la comunidad cristiana, es alguien completamente ignorante y muestra admiración por un hombre así. Es más, lo halaga en varias ocasiones. Claro que esto es de esperar, ¿verdad? Con la iglesia de la Eclesia, después de que hace algunos años igual le rindieron culto a Evo Morales de manera pública. No sé si algunos de ustedes conocen eso, pero la iglesia de la Eclesia hizo eso. Hace algunos años hicieron todo un culto para Evo Morales, para recibir a Evo Morales y darle un premio como uno de los mejores presidentes que ha tenido Bolivia, supuestamente. Y eso demuestra que la iglesia cristiana realmente no está preparada para enfrentarse con este tipo de cosas. La iglesia cristiana no conoce ni siquiera, por lo menos, no quiero generalizar, pero la realidad es de que representantes como Toto Salcedo son completamente ignorantes acerca
acerca de lo que la Biblia dice y demanda del gobierno. ¿Y qué es lo que Dios, no solamente del gobierno, sino también lo que Dios demanda acerca de nosotros respecto a nuestra responsabilidad hacia el gobierno? ¿Y cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber como cristianos al ver la situación en la que nos encontramos? Nuestro deber, 1 Timoteo capítulo 2, es orar. Orar a pesar de estar bajo un gobierno que sigue ideologías y políticas corruptas. Sí, nuestro deber es orar por nuestros gobernantes. Orar por ellos. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice en 2 Timoteo 2 de que oremos? Déjenme recordarles de que Pablo le manda a la iglesia a que oren, cuando en realidad en el poder en aquella época igual había un hombre mucho más corrupto de los gobernantes que tenemos el día de hoy, un hombre llamado Nerón. Y Pablo le llama a la iglesia a que ore. ¿Por qué Pablo llama a la iglesia a que ore? ¿Para qué? Para que podamos vivir en paz. Esto es algo en lo cual nosotros podemos recostar nuestra cabeza todos los días. Y es de que en realidad Dios está en control de todas las cosas. Y nosotros debemos orar para que a pesar del gobierno en el que estamos, a pesar del gobierno que nos ha tocado tener, Dios pueda darnos tiempos de paz. Porque como dijo Salomón, el hombre más sabio en el Antiguo Testamento, en realidad el corazón de los reyes y de los príncipes está completamente en las manos de Dios, está bajo su control. Entonces muchas veces, y no es muchas veces, sino siempre, no importa los planes que tengan estas personas, Dios puede cambiar las cosas para bien y Dios puede hacer que su iglesia viva en paz. Entonces nuestro deber como cristianos es orar por ellos para que Dios nos dé tiempos de paz. Al mismo tiempo también, Dios nos manda que nos sometamos a la autoridad. Ustedes mismos pueden leer esto en Tito capítulo 3, en Romanos capítulo 13, donde Pablo mismo va a decir de que nosotros estamos llamados a someternos, pero este sometimiento está ligado a algunas restricciones. En realidad a una única restricción. Nosotros como iglesia estamos dispuestos a ser sumisos. Estamos dispuestos a obedecer. Debemos estar dispuestos a cualquier buena obra a la cual nos llame el gobierno a hacer, pero siempre y cuando no nos guíen a hacer cosas que Dios nos ha mandado que no hagamos. O siempre y cuando no nos prohíban hacer cosas que Dios nos ha mandado hacer. Entonces les animo a tener siempre en cuenta esto. Está bien, nosotros, dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 2, les debemos respeto y honra a los gobiernos. Como ya he mencionado, Pablo nos dice de que les debemos sumisión. Pero esta sumisión siempre tiene un límite. Ese límite es el momento en el cual nos pidan que hagamos cosas que Dios no nos ha llamado a hacer o que no hagamos cosas que Dios sí nos ha mandado a hacer. Entonces esto tiene límites. Y esto es algo que tiene que estar en la mente de los cristianos en nuestra época. ¿Por qué? Porque un gobierno socialista, marxista, comunista, lo que normalmente va a buscar hacer es tener el control. Es tener el control de todo. Incluso llegar a tener el control de la iglesia. Y como dije, nosotros estamos dispuestos a someternos y a ser sumisos en lo que sea necesario, hasta que esto se interponga con nuestra obediencia a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para lo que vaya a suceder en los siguientes años de gobierno de este partido, de este hombre llamado Luis Arce Catacora. Aparte también, como ya he mencionado, la Biblia nos manda de que los honremos. Sí, se merecen honra. Pero ahora, aquí hay una distinción importante. El hecho de que los gobernantes se merezcan honra por la posición que tienen, eso no significa por si acaso de que no podamos levantar nuestra voz y confrontar la maldad. Es más, eso es algo que la Biblia nos demanda que hagamos. Efesios capítulo 5, versículo 11 nos demanda de que nosotros no seamos partes de las obras de las tinieblas, sino que las reprendamos, Ese es el deber que tiene el cristiano. Entonces yo no tengo ningún cargo de conciencia por si acaso por presentarles la verdad acerca de Luis Arce Catacora. Si yo me encuentro con él, con todo gusto, podemos tener una charla, con todo gusto, uno le mostraría honra y honor y respeto por la posición en la que Dios le ha dado, pero eso no significa que como Juan el Bautista en los evangelios no estemos dispuestos a confrontar el pecado, no estemos dispuestos a confrontar el error. Y esa es una de las responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos. Personalmente les animo a la comunidad cristiana a informarse más,
a saber qué corrientes políticas están más cercanas a la Biblia. Eso es algo que hemos comprobado en las últimas elecciones, que muchos cristianos están completamente ignorantes respecto a lo que Dios demanda del gobierno, a qué clase de políticas es la que nosotros podemos apoyar, a por quiénes incluso deberíamos votar. Les animo a poder discernir a través de la Escritura y también conocer un poco acerca de la historia de la humanidad y ver cuáles fueron las consecuencias de dejar de que gobiernos socialistas, marxistas y comunistas se mantengan mucho tiempo en el poder en una sociedad. Esto es algo que que mucha gente ignora en nuestros días. Pero más allá de que ignoren qué es lo que puede hacer un gobierno como el MAS, que es abiertamente comunista, también ignoran muchos qué es lo que puede hacer gobiernos que están a medio camino. Algo de lo cual probablemente hablaremos en siguientes transmisiones. Por un momento, esto fue algo de lo más relevante esta semana, la posesión de Luis Arce Catacora. Espero les haya servido este análisis, que ha sido bastante rápido, tal vez lleno de información. Espero que, si no ha quedado claro algo, esto está grabado, así que pueden volver a escucharlo. Pero espero les haya servido. La próxima semana, una vez más, el día viernes, estaremos analizando los eventos más importantes que hayan sucedido a través de la semana, con un objetivo específicamente, y es de que podamos empezar a discernir, es de que podamos empezar a tener una voz en esta sociedad, y es poder ayudar a la comunidad cristiana a juzgar con justo juicio. Es por eso que ese es el nombre de nuestro podcast. Gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana, el día viernes, para hablar y analizar un poco acerca de los acontecimientos que nos toquen vivir.